Bueno, saludo a todos mis alumnos de primero de la ESO. Vamos a continuar con las clases telemáticas a través de estos vídeos que estoy colgando en el blog y en YouTube. Hoy vamos a analizar pues la sociedad ateniense. Estaríamos en la página 250 del libro de texto de Algaida que utilizamos. Vamos a ver el punto 3.1 que sería la sociedad. Fijaros, si tenéis el libro delante, pues tenéis ahí un esquema con una serie de personas, un dibujo de la sociedad griega, donde vais a ver de una manera muy resumida cuáles eran los grupos sociales en los que se dividía esta sociedad. En primer lugar, debemos resaltar que era una sociedad desigualitaria, es decir, no había igualdad, sino que había una desigualdad importante entre, por un lado, los ciudadanos, los que pertenecían a la categoría de ciudadanos, y por otra parte, aquellos que no eran ciudadanos. Ya veremos cuando hablemos en el próximo vídeo de las instituciones políticas cómo los ciudadanos tenían el derecho de participar en las decisiones políticas de la polis, y aquellos que no eran ciudadanos, incluidas las mujeres y los extranjeros, pues no tenían ese derecho, con lo cual estamos en una sociedad en la cual ser ciudadano o no ser ciudadano hace que tengas más o menos derechos. Y después también otro de los digamos factores que hacían que una persona estuviese más alta o más baja en la escala social también era el dinero, también era la capacidad económica, aunque por encima de la capacidad económica estaba el grado de ciudadanía, de manera que podía haber personas pobres, personas con pocos recursos económicos, que sin embargo fueran ciudadanos y que podían tomar decisiones, podían participar en las asambleas para tomar decisiones sobre las polis, y podía darse la circunstancia de extranjeros, personas que no pertenecían a la ciudad, que no eran ciudadanos, y que sin embargo, aunque eran más ricos que otros ciudadanos, no podían participar en las decisiones políticas. También es cierto que había excepciones, es decir, las ciudades podían permitir a través de una serie de mecanismos que personas extranjeras, sobre todo personas extranjeras con un gran nivel económico, pudiesen acceder al grado de ciudadanía. Pero digo, estas eran circunstancias un poquito excepcionales. Bien, por tanto, podemos, como ya hemos dicho, podemos dividir la sociedad griega en dos grandes categorías. Por un lado tendríamos a los ciudadanos, que como podéis observar en el libro, son aquellos que tienen derechos políticos, pero cuidado, los ciudadanos tenían derechos políticos, es decir, tenían, entre comillas, el privilegio de participar en la política y de participar en las decisiones importantes de la ciudad, pero también tenían obligaciones, es decir, no todo era bueno. O sea, no todo, igual que en la actualidad, en nuestra sociedad actual, pues pertenecer, ser, ¿qué te digo yo?, miembro de una comunidad o miembro de un país como España, no solo tiene ciertas ventajas, por ejemplo, una sanidad pública gratuita, una educación gratuita y pública, sino también los ciudadanos españoles tenemos una serie de obligaciones. Y eso ocurre pues no solo en la sociedad, ocurre también en el centro escolar, ocurre en vuestras casas, que todos tenemos una serie de, digamos, de entre comillas privilegios, derechos, para ser más exactos, unos derechos que tenemos adquiridos por ser españoles o por estar en una familia o por estar en un centro escolar, tenemos una serie de derechos, pero ojo, también tenemos una serie de obligaciones. Bueno, pues las obligaciones que tenemos, por ejemplo, los españoles, es que tenemos que pagar nuestros impuestos, es decir, tenemos la obligación de participar o el derecho de participar en política a través sobre todo del sufragio, a través de los votos, de las votaciones, de las elecciones, y sobre todo tenemos una gran obligación que es pagar impuestos para sostener al Estado público, digamos, a los servicios públicos. Eso es muy importante, sobre todo hoy en estas circunstancias en las que vivimos, en la que nos azota esta pandemia del coronavirus. Muy importante los servicios públicos, no me cansaré de repetirlo. Bien, pues los ciudadanos griegos tenían, por un lado, el derecho, podríamos decir, el derecho político de decidir sobre su destino y sobre el destino de la ciudad, pero también tenían dos obligaciones importantes, que eran, por un lado, pagar impuestos, es decir, del rendimiento de trabajo que tuvieran, tenían que pagar un dinero, tenían que sufragar, sostener los servicios, a la polis, e incluso, pues, por ejemplo, el Partenón, la Acrópolis, que ya hablaremos
en el último punto del tema, pues el Partenón, la Acrópolis no se construyeron solos, es decir, necesitaron de una financiación por parte de los ciudadanos atenienses para que se pudiese construir. Es decir, el gobierno de los atenienses requirió, les dijo a los ciudadanos que tenían que obligatoriamente participar económicamente en el pago de esa gran construcción. Así que mucho cuidado. No solo tenemos una serie de derechos en la sociedad, por ejemplo, española actual, sino que también tenemos obligaciones muy importantes. A nivel militar, pues los ciudadanos también tenían que participar en la defensa de la polis. Hemos visto en la política, en la evolución política de Grecia, hemos visto cómo los griegos tuvieron que defenderse de los ataques persas en las dos guerras médicas. O incluso cuando se produce el enfrentamiento entre Atenas y Esparta, los ciudadanos tienen que acudir al ejército con sus armas. Ellos se pagaban sus propias armas, no era la polis, no era la que financiaba ni pagaba las armas, sino que cada ciudadano llevaba sus armas, su lanza, su casco. Evidentemente a cada ciudadano llevaba las armas con las que tenían que ver con su capacidad económica, ¿no? Y por tanto no había un uniforme establecido como hoy en día en los ejércitos, sino que cada ciudadano llevaba su indumentaria militar en función de su posibilidad económica. Si un ciudadano era pobre, pues no podía permitirse a lo mejor un casco de metal y llevaba un casco de cuero, o a lo mejor no llevaba una armadura de metal porque no podía permitírsela, llevaba otra más barata. Perdón. El caso es que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel económico, estaban y también evidentemente dependiendo de su edad, pero todos los ciudadanos en edad de combatir, pues se aprestaban al combate, iban a la lucha como uno solo, cosa que los extranjeros pues no tenían esa obligación. Como no eran ciudadanos, pues no tenían la obligación de ayudar a la ciudad, puesto que no eran ciudadanos. Pero los ciudadanos sí tenían obligatoriamente que participar. Bien, los ciudadanos eran, digamos, una minoría. No eran la mayoría de la ciudadanía, eran una minoría dentro de cada polis. Y como ya hemos dicho, sus condiciones económicas podían variar. Podíamos tener ciudadanos muy ricos, de un gran nivel económico, frente a otros que tenían un nivel económico más reducido. Ahí tenéis algunos ejemplos de ciudadanos, pues algunos eran grandes terratenientes. ¿Qué son los grandes terratenientes? Pues los grandes terratenientes son aquellos que tienen grandes propiedades, que tienen muchas tierras. Entonces eran personas ricas y con un alto nivel económico. Frente a ellos, pues había campesinos pobres, había comerciantes, artesanos. Sí, había un poquito de todo en función de su trabajo y de su nivel económico. Para ser ciudadano, ¿cuáles eran los requisitos que se requerían? Pues ahí tenéis algunos de ellos. Pues primero, ser varón, es decir, solo los hombres podían ser ciudadanos, en una sociedad, por tanto, que podríamos calificar como de muy machista. Mayor de edad, había una edad, una edad a partir de la cual el ciudadano se podía convertir en tal. Tenía que ser hijo de padre y madre nacidos en la polis. O sea, ser ciudadano no era algo sencillo, estaba muy restringido. Y después también haber servido en el ejército. Todas esos requisitos eran, digamos, condiciones que no se podían, digamos, obviar y que debían de cumplir todos los ciudadanos. Con lo cual, no había muchos ciudadanos, había pocos ciudadanos y había pocos hombres que participasen en las labores de gobierno. Y bueno, ya hemos dicho, como repetimos, que la obligación de cobrar impuestos, de pagar impuestos, perdón, por parte de los ciudadanos. Vamos a los no ciudadanos. ¿Quiénes eran los no ciudadanos? Por ahí tenéis tres grandes grupos, que son los extranjeros, ahí no hace falta explicar mucho, es decir, personas que pues habían venido de otros lugares a la polis, a Atenas, a Esparta, por lo tanto no habían nacido en la polis, o bien eran extranjeros porque aunque sus padres, madre y padre, pues vivían allí en Atenas, no habían nacido allí y por tanto eran hijos de personas que no habían nacido en Atenas o en Esparta o en Tebas o en la ciudad que fuera. Por tanto, se mantenían, digamos, la condición de extranjeros. Estas personas sí tenían obligación, como podéis observar, de pagar impuestos, pero no tenían, por ejemplo, algunos derechos básicos que sí tenían los ciudadanos, como eran, por ejemplo, poseer propiedades, casas o tierras. Entonces vivían un poquito de alquiler
y estaban, digamos, podían en cualquier momento ser expulsados de la ciudad si los ciudadanos lo querían conveniente. Pero claro, como había pocos ciudadanos, pues evidentemente a los ciudadanos les interesaba tener muchos extranjeros, pues trabajando para ellos, a extranjeros y también a los esclavos que vamos a ver ahora. Fundamentalmente, como podéis ver, trabajaban en la artesanía y en el comercio, sobre todo. Después estaban las mujeres. Las mujeres pues no tenían derechos políticos, estaban sometidas al marido, al padre primero, cuando eran menores de edad, y después cuando se casaban al marido, y estaban, por tanto, totalmente sometidas al varón. No tenían ningún tipo de capacidad de decisión. Por tanto, es una sociedad, como podéis observar, que no tiene prácticamente en este sentido nada que ver con la sociedad española, por ejemplo, en la que estamos actualmente. No participaban en política, no tenían derecho a tener propiedades y raramente intervenían en actos públicos, y cuando iban a algún acto público pues siempre iban al lado del marido. Si no podían ir solas pues prácticamente a ningún lado. Ellas, ¿qué labor tenían las mujeres? Pues una labor que bueno, que en España hasta hace 40, 50, 60 años han tenido las mujeres. Es decir, se dedicaban fundamentalmente a trabajar, a ser amas de casa, a trabajar en casa y a cuidar de los hijos. Ellas vivían en unas habitaciones separadas que, fijaros, se llamaban los gineceos. Allí es donde tenían, digamos, su lugar privativo, su lugar donde estaban ellas y los hijos de los maridos. De todas maneras, las mujeres, pues, había mujeres que pertenecían a una familia pobre y que tenían que buscarse la vida, que tenían que, incluso algunas enviudaban. Muchas veces las mujeres viudas, tanto en esta época como en otras épocas históricas, pues tenían la necesidad de volver a casarse. Pero no, muchas veces no por amor, no porque sintieran amor por esa persona, sino por no estar sola y sobre todo por poder tener un sustento económico. Una mujer que se quedaba viuda pues tenía que trabajar y normalmente el salario que se le pagaba a una mujer era inferior al de un hombre. Estas mujeres, digamos, humildes, que eran pobres, pues trabajaban como campesinas, vendedoras en los mercados, comadronas. ¿Qué eran las comadronas? Bueno, pues las comadronas, que es una figura que ya ha desaparecido en la sociedad actual, eran mujeres que iban de casa. En aquella época no existían los hospitales. Estamos hablando de la época griega. Anterior a Cristo no existían los hospitales, no existía la sanidad pública como hoy en día en España, por ejemplo. Y por tanto, pues las mujeres cuando parían, cuando iban a tener a sus hijos, pues no lo hacían en un hospital, sino que lo hacían en sus propias casas. Y entonces había una figura femenina, normalmente, prácticamente siempre en esta época eran mujeres, que iban de casa en casa, pues la avisaban, decían, mira, fulanita pues va a tener una niña o un niño, pues venga usted pues a ayudar al parto. Entonces estas mujeres, que ya digo, esa figura en España ha existido hasta hace poco, hasta los años 60, 70. Ten en cuenta que en España había pocos hospitales, muchas veces los hospitales estaban en las grandes capitales, era costoso, caro y sobre todo difícil llegar a ese lugar. Ten en cuenta que hoy en día, por ejemplo, entre Herrera y Sevilla, pues prácticamente en una hora en coche estamos. No hay ningún problema. Córdoba, pues entre Herrera y Córdoba hay también una hora. Sin embargo, en aquella época, estamos hablando de la España de los años 60, en la que las carreteras eran penosas, eran penosas y los vehículos pues iban a velocidades de 60 a 70, 80 como mucho, pues las distancias eran mucho más largas en tiempo. Entonces a lo mejor Herrera, Sevilla, se podía tardar perfectamente a lo mejor 2 horas, incluso 3 horas en llegar. Es decir, si una mujer se ponía de parto, evidentemente el hospital de Osuna no es el hospital que tenemos actualmente y las mujeres que hacían, pues parían en casa, que era lo más seguro y lo más rápido. Pues en aquella época en Grecia pasaba exactamente lo mismo. Había mujeres que iban de casa en casa, que cobraban un salario por ello y que ayudaban a las parturientas, ayudaban a las mujeres. Es verdad también que la tasa de mortalidad, es decir, el número de personas que morían en aquella época y las mujeres que morían eran básicamente, muchas morían en el parto, muchos niños morían en el parto y muchos ni siquiera llegaban a cumplir el primer año de edad. Es decir, la mortalidad y sobre todo la mortalidad infantil era
enorme. Hoy en día, afortunadamente, en países desarrollados o como España, la mortalidad infantil es muy reducida. Mueren muy pocos niños y la mayoría llegan a cumplir, bueno, llegan a vivir hasta 70, 80 años y la esperanza de vida es muy alta, afortunadamente. En aquella época no era así. En aquella época la esperanza de vida podía rondar con mucha suerte los 30, 40 años. En Egipto, por ejemplo, era de unos 30 años y en Grecia pues no creo que rebasara mucho esa edad. Seguimos. Las mujeres, pues las mujeres no eran nunca independientes, salvo casos excepcionales de mujeres viudas que no se volvían a casar, que era muy raro. Normalmente las mujeres volvían a casarse. Salvo muy contadas excepciones, la verdad es que las mujeres pasaban siempre toda su vida dependiendo de un varón. Primero del padre, como ya hemos dicho antes, y cuando se casaban del marido. Cuando enviudaban, de otro marido, y siempre estaban bajo la tutela de un hombre. Se consideraba que las mujeres, incluso algunos filósofos importantes como Platón o Aristóteles, consideraban a las mujeres como digamos, personas con poca capacidad intelectual. Afortunadamente hoy sabemos que eso no es así. Pero en aquella época sí es verdad que los grandes filósofos y los hombres justificaban, digamos, que las mujeres no tuvieran decisión en política porque querían que su inteligencia, que eran inferiores al hombre, básicamente. Eso en aquella época. Hoy en día, por supuesto, en los países occidentales como España, eso está afortunadamente fuera de toda duda, que las mujeres tienen el mismo nivel intelectual que los hombres y por tanto merecen estar al mismo nivel que los hombres, en todos los sentidos. El pasado domingo 8 de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, vecinos y vecinas de Herrera se echaron a la calle para unirse a la marcha reivindicativa por una sociedad libre de violencia machista. Con salida a las 5 de la tarde desde la Plaza Blas Infante, esta manifestación, que llevaba por título Por la igualdad, únete, culminó en el Parque de Prograsa con la lectura de varios manifiestos. En ellos se dejó claro que se seguirá luchando con el feminismo por bandera y la sonoridad como escudo, hasta alcanzar, dijeron, una igualdad real entre hombres y mujeres. Vamos a los esclavos. Los esclavos, bueno, en Egipto ya había esclavos, lo que pasa es que no había muchos esclavos, no era una sociedad esclavista. La sociedad griega tampoco se podía considerar una sociedad esclavista, no había una gran cantidad de esclavos, pero sí es verdad que los había. Cuando veamos el tema de Roma, en el tema siguiente, sí vamos a ver que Roma sí practicaba una economía esclavista y en la economía romana los esclavos formaban parte, era una mano de obra esencial, muy importante. Pero bueno, en Grecia sí había esclavos, pero no eran muy numerosos. ¿Cuál era? Eran considerados como en Egipto hemos dicho, pero no lo hemos explicado muy bien porque tampoco eran esenciales en Egipto. Eran considerados objetos, es decir, no eran consideradas personas. Y como en Egipto también hemos explicado, pues la manera de llegar a ser esclavo había fundamentalmente dos, tres maneras, ¿no? La primera la mayoría eran prisioneros de guerra, es decir, soldados que habían participado en una batalla. En aquella época sí era muy frecuente, antes de seguir, que en las batallas no se buscase matar a todo el ejército enemigo, porque los soldados solían participar en la guerra para obtener un botín. Perdón. Y parte de ese botín eran los esclavos. Es decir, se prefería, antes que matar al enemigo, como en las guerras, por ejemplo, contemporáneas, que se busca aniquilar al enemigo. Eso es una novedad de la época contemporánea, con las bombas nucleares, en fin, con las armas de destrucción masiva en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial. No, en la época antigua no era así. En la época antigua se intentaba evitar la matanza del enemigo en la medida de lo posible. Y entonces era muy frecuente tomar prisioneros, cuantos más mejor, para de esa manera coger esos prisioneros, cogerlos como botín, como una recompensa, porque los ciudadanos no cobraban por luchar en la guerra, y a partir de ahí obtener un beneficio económico. Así que eran un objeto muy preciado los prisioneros de guerra. Después, ¿qué motivo más había para ser esclavo? Bueno, pues ser hijo de esclavo, te hacía ya ser esclavo, y después también por deuda.
Es decir, una persona que no pagaba sus deudas, pues en un momento dado podía, mientras pagaba esa deuda, ser el esclavo de otra persona. O incluso, en algunas circunstancias, pues a través de la venta a esa persona, pagar la deuda y que su familia pudiese vivir decentemente. Estos esclavos pues realizaban los trabajos, ya digo, normalmente más ingratos, los más peligrosos, como trabajar en la minería, hacían servicio doméstico. También es necesario, digamos, recordar que la condición de esclavo no tenía por qué ser para toda la vida, sino que había mecanismos por los cuales un esclavo podía ser lo que se dice manumitido. Manumitido, ¿qué significa eso? Bueno, pues un esclavo, había esclavos que podían comprar su libertad, porque habían ahorrado dinero, porque habían, en fin, tenido algún ingreso económico, o bien porque el amo, cuando moría, pues lo manumitía, es decir, en su testamento decía, bueno, pues fulanito que ha sido mi esclavo y que se ha portado muy bien conmigo y que me ha ayudado, pues lo voy a liberar. Y se convertía en un liberto, ¿vale? Había libertos, incluso algunos hubo, por ejemplo, en Roma, que incluso llegó a conseguir la ciudadanía romana. Pero era raro, la verdad, aquellos que lo conseguían. Normalmente los libertos se dejaban de ser esclavos y se convertían pues en no ciudadanos dentro de lo que es una polis o dentro de una ciudad romana. Bien, con esta explicación de los esclavos vamos a terminar este vídeo. Y en el próximo vídeo que publicaré, pues ya os explicaré un poquito cómo eran las instituciones políticas. Eso sería ya parte del punto 3.2 de las ciudades griegas. Bueno, espero que estéis bien. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós, muchachos. Adiós.